la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de los Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Atención, ahijado del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y un sobrino de su esposa Cilia Flores, detenidos en Haití durante operación encubierta de la DEA, son acusados de narcotráfico y afrontan cargos de la justicia estadounidense. El diario ABC de España difundió la noticia. Maduro prepara a Fuerzas Armadas venezolanas para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre como si fueran a enfrentar una guerra. Así lo revela una investigación del diario El Nacional de Caracas. El piloto de la aeronave que se estrelló contra un edificio de apartamentos en Ohio, Estados Unidos, era de origen colombiano. Se trata de Óscar Andrés Chávez Mosquera. Él y los otros 8 ocupantes fallecieron. Falla del motor izquierdo y error humano, posibles causas del accidente del avión que cayó sobre una panadería en Bogotá, según el informe preliminar de Aerocivil. Desde La Habana, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle pidió al Congreso un umbral razonable para posible plebiscito que refrendaría los acuerdos de paz. Colombia es nuevamente el mayor productor de coca en el mundo, revela el periódico The Washington Post. La persona me presionó para que no tuviera el bebé. Hablamos con Amada Rosa Pérez, reconocida actriz y top model. Nos contó que lleva 15 años de arrepentimiento por haber abortado. Pérez habló a propósito del polémico proyecto de aborto en Colombia. Conductor de bus en Rusia se quedó dormido al volante y provocó un accidente que dejó varios pasajeros heridos. Noticias RCN con Margarita Ortega. Mucha atención, el diario ABC de España reveló que un ahijado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y un sobrino de su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en Haití durante una operación encubierta coordinada por la DEA. Los hombres son acusados de narcotráfico y afrontan cargos de la justicia estadounidense. Según fuentes cercanas al caso, los jóvenes pretendían llevar en una avioneta 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. El periódico español asegura que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, estaría involucrado en el envío del cargamento. Noticias RCN habló en Madrid con el opositor venezolano Carlos Vecchio, quien interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. El opositor venezolano Carlos Vecchio está en Madrid. Él junto a Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, y Daniel Ceballos, llegaron desde La Haya, en donde presentaron una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra de Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen. Los demandantes fueron en representación de varias personas que se consideran víctimas del chavismo. No hay forma de obtener justicia en Venezuela porque precisamente la justicia está siendo utilizada para perseguir a la disidencia. Vecchio espera una pronta acción de la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones legislativas y las amenazas del presidente Maduro, quien aseguró que no permitirá que la oposición gobierne. Haciendo llamados a la violencia, diciendo que si gana la oposición va a gobernar con una junta cívico-militar que no está en ninguna parte. El dirigente opositor también se refirió a la carta enviada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Para Vecchio, es necesaria esa claridad de parte de este órgano internacional. Creo que él está diciendo lo que muchos piensan, pero que todavía no se atreven a decir, y que creo que esta carta está llena de coraje y un llamado de coraje también al resto de los gobiernos en la región. Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez están conscientes que el trámite en La Haya puede demorar, pero a su vez creen que deja un fuerte precedente, pues aseguran que las evidencias en contra del régimen chavista se sustentan por sí solas. Nicolás Maduro prepara a las Fuerzas Armadas venezolanas para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre como si fueran a enfrentar una guerra. Así lo revela una investigación del diario El Nacional de Caracas. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela. Hola, buenas tardes. A menos de un mes de las elecciones legislativas, la Fuerza Armada Nacional y el Consejo Nacional Electoral iniciaron los planes de adiestramiento para los militares que formarán parte del Plan República, encargados de resguardar los centros electorales y garantizar que el proceso se desarrolle en paz. Llama la atención, según un artículo publicado por el diario El Nacional, que el 40% de las 136 horas de adiestramiento pertenece a asuntos o corresponde a asuntos electorales. En otro tema, el día de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió a la carta enviada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos a la rectora principal
del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en el que prácticamente asegura que en Venezuela no hay garantías para un proceso electoral transparente. Esto dijo Cabello. Hoy, la institución más pervertida, corrompida y desprestigiada del mundo, como es la OEA, en la voz de su secretario general, amenaza al pueblo de Venezuela. Para la oposición, la carta enviada por Luis Almagro deja en evidencia que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela es un apéndice del Ejecutivo. La carta del doctor Almagro ha venido a concientizar a América Latina acerca de los problemas que tiene para Venezuela un sistema electoral totalmente injusto. Con esta información desde Caracas yo me despido. Daniela Zambrano, Noticias RCN. Gracias, Daniela. Y la tragedia por el accidente de un avión ejecutivo en Ohio, Estados Unidos, toca a Colombia. En el hecho murió Óscar Andrés Chávez, el piloto bogotano que estaba al mando de la aeronave. Junto con él murieron otras 8 personas. Se estrelló contra un edificio de apartamentos. Vamos en directo, RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Ávila. Así es, se trata de Óscar Andrés Chávez Mosquera, un experimentado piloto de origen colombiano que trabajaba para la empresa Executive Flight con base en Fort Lauderdale, en la Florida. Su familia y amigos están en Bogotá. Él hizo su carrera de piloto en Colombia y luego tramitó su licencia aquí en los Estados Unidos. El accidente ocurrió a las 12:53 de la tarde de ayer. El avión charter con 9 personas a bordo se estrelló de frente contra un edificio de apartamentos en la población de Akron. Ninguno de ellos sobrevivió. Fuentes consultadas por Noticias RCN confirmaron que el piloto de la aeronave era el capitán Óscar Andrés Chávez Mosquera, de origen colombiano. A pesar de ser una zona residencial, por fortuna en ese momento ninguna persona se encontraba dentro de las viviendas, pero el siniestro ocasionó grandes daños. Lo que sabemos es que el avión no cayó a tierra, impactó una vivienda y siguió hasta otra residencia. La aeronave quedó envuelta en llamas y generó un incendio en las 2 viviendas que impactó. La aeronave había partido de Fort Lauderdale el lunes en la mañana e hizo un periplo que la llevó por varios destinos diferentes ese día. El martes hizo un vuelo previo y a las 2:13 de la tarde partió con destino al aeropuerto de Akron, en Ohio, un vuelo de 36 minutos. A tan solo 4 millas para alcanzar la pista de aterrizaje ocurrió el siniestro. El propietario del pequeño avión dijo que nunca recibió reportes de mal funcionamiento por parte de los pilotos. Las primeras hipótesis apuntan a que se enredó con cables de la luz y telefónicos en su aproximación a la pista. El dueño de la aeronave no ha querido revelar los nombres de las víctimas hasta tanto hablar con sus familiares. Sabemos que el hermano de este piloto colombiano, Camilo Chávez, ya está en Miami para hacer frente a esta difícil noticia y recuperar los restos de su familiar. Para ellos, nuestras más sentidas condolencias. Esto es de Washington, regreso con ustedes. Gracias, Marta Lucía. Y en Colombia, falla del motor izquierdo y error humano serían las causas del accidente del avión que cayó sobre una panadería en Engativá, según el informe preliminar de Aerocivil. Fueron reveladas las últimas comunicaciones entre la torre de control y el piloto antes de caer. En la última conversación entre el piloto de la avioneta HK-3917 y la torre de control, se confirma el plan de vuelo de la aeronave. Afirmativo. A parcelas de costa directo, Guaymara. Segundos después, la torre de control pide que gire a la izquierda. Dirige por la izquierda y notifique cerros de suba para camión. Al terminar la maniobra se presentan fallas en el motor izquierdo. Se escucha el llamado de la torre de control y la solicitud de ayuda a los bomberos. Golfo El Dorado. Bomberos Norte, si me copia, Bomberos Norte, la aeronave se accidenta posterior a la pista hacia la Cali. Se produce la pérdida de revoluciones del motor izquierdo. Eso hace que haya un enrollamiento del fuselaje hacia la izquierda y posterior la pérdida de control. De acuerdo con la investigación preliminar, el piloto que tenía licencia autorizada no supo maniobrar la aeronave. El problema es contrarrestar esa fuerza que produce el motor derecho contra la fuerza que no produce el motor izquierdo. Entonces él tiene unos procedimientos y unas maniobras en cabina para poder compensar el avión. Digamos que lo hizo de manera tardía. El vuelo demoró 1 minuto 47 segundos. El impacto se dio en 4 segundos. La investigación descartó un posible atentado. Desde La Habana, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, pidió al Congreso un umbral razonable para el posible plebiscito. RCN en el lugar de la noticia con Diego Bonilla.
Buenas tardes. Si es que tal y como están las cosas en este momento, desaparecería el umbral en el Congreso de la República. Por eso Humberto de la Calle les pide mantenerlo, pero pues de una manera razonable. Por supuesto, defendió el plebiscito como mecanismo de refrendación. El gobierno respondió a las FARC y defendió el trámite del plebiscito, el mecanismo que más se ajusta a los cálculos del Ejecutivo para refrendar los acuerdos siempre y cuando se mantenga el umbral. Estoy seguro de que el Congreso no aprobará un plebiscito light. Queremos un plebiscito legítimo y serio. Entre tanto, la guerrilla sigue haciendo peticiones a la mesa para su transformación a movimiento político. Garantizar que el movimiento político en que se transformen las FARC-EP adquieran en forma inmediata e indefinida su personería jurídica. De la Calle aclaró que la refrendación será para blindar los acuerdos y evitar revisiones posteriores. Una respuesta indirecta al fiscal general Eduardo Montealegre. No es conveniente que una vez terminado un proceso de paz puedan reabrirse los juicios contra los responsables. En ninguna circunstancia debe ocurrir esto. La palabra del Estado tiene que ser sagrada e irrevocable. Hablamos con Amada Rosa Pérez, quien por años fue una reconocida actriz y top model en Colombia. Nos contó que lleva 15 años de arrepentimiento por haber abortado y dijo que fue por presión del novio que tenía en ese entonces. Ahora está de nuevo embarazada y le pidió al Congreso que no apruebe el proyecto del fiscal para permitir el aborto en los 3 primeros meses de gestación. Exclusivo, Noticias RCN. Siempre que ve a un hombre de 15 años piensa que su hijo estaría así. ¿Cuántos años? O sea, ¿cómo sería mi hijo? Si sería un buen político, un buen arquitecto, un buen médico, si vendría a aportar a esta sociedad para bien. Su vida no volvió a ser igual desde que, presionada por su novio, decidió abortar. Era modelo, estaba incursionando en televisión, tenía solvencia económica y la persona me presionó para que no tuviera al bebé. Al principio pues me dio miedo, yo decía, estoy sola, me sentí sola, me llené de mucho miedo y obviamente una mujer en una situación tan vulnerable, tan sensible, la situación externa que la rodea le ejerce mucha presión. Duró meses deprimida y años exorcizando el dolor por haber cedido a las presiones. Eso fue lo que se convirtió en mi vida y fue lo que dio, ese fue como el detonante para decir no más, yo tengo que decir esto, tengo que hablar esto porque no soporto lo que estoy viviendo. Dice que al despenalizar el aborto estarían creando un problema sin dimensiones. Yo creo que están tapando una situación que es grave con un error garrafal, porque están destrozando el corazón, el alma y la vida de esa mujer, y no solo la mujer, el papá. O sea, el papá también tiene derecho a tener a su hijo. Amada Rosa Pérez tiene 4 meses de embarazo. Ahora desea tener el bebé con el que ha soñado 15 años. Obviamente pidiendo mucha sabiduría para saber, para ser una buena mamá, ser unos buenos padres, esperándolo con mucha ansiedad, con mucho amor. Le manda un mensaje de aliento a la también actriz Carolina Sabino. No me parece correcto lo que hicieron con ella. Yo siempre voy a estar del lado de la mujer en ese caso porque uno no sabe, como te dije anteriormente, las situaciones externas que la rodean. Del tema ha estudiado bastante. Ahora le pide al Congreso que no maten la vida que la tienen en sus manos. Y ahora que estoy en embarazo, pude verlo a las 7 semanitas y antes cómo latía su corazón, cómo se movía. O sea, yo fui y tú fuiste un fetico, fuiste un bebé en el vientre de tu madre, en el vientre de mi madre. Y están diciendo que es una mórula, que no tiene vida, que eso no... ¿Sí me entiendes? Que no hay vida cuando está latiendo un corazón. O sea, hay otra personita dentro de mí a que debo cuidar. Una ponencia de la Corte Constitucional ordena a la registraduría cambiar los formatos de registro civil para que los menores hijos de homosexuales puedan tener 2 papás o 2 mamás. Luego de que la Corte Constitucional en sala plena aprobara la adopción gay, el alto tribunal se alista para debatir un aspecto fundamental, el cambio de los formatos de la registraduría para que los hijos de parejas del mismo sexo puedan tener registros de nacimiento de 2 papás o 2 mamás. Noticias RCN conoció el texto de la ponencia, le da 30 días a la registraduría para que modifique las plantillas. En las casillas destinadas a identificar al padre y madre del menor de edad es admisible incorporar el nombre de 2 hombres o 2 mujeres. El caso en particular es de 2 colombianos que alquilaron un vientre a través de la fertilización in vitro.
tuvieron 2 gemelos en Estados Unidos. Ahora los padres quieren que sus hijos tengan la nacionalidad colombiana. La Corte considera que se deben eliminar las barreras y permitir que en el país se puedan registrar a los menores con 2 papás. La ponencia será debatida este jueves. La Fiscalía abrió investigación por los contratos firmados por la politóloga Natalia Springer y otros asesores. El proceso fue asignado a una fiscal delegada ante la Corte, quien le pidió al presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, ampliar la denuncia y presentar las pruebas sobre las supuestas irregularidades en dichos contratos. Se concretó el acuerdo para uno de los negocios del año. La multinacional belga AB InBev pactó la compra de la anglo-surafricana SAPMiller por 99.400 millones de euros. Así adquieren la totalidad de acciones de la que hasta ahora era su competidora. Cada accionista recibirá 61 euros en efectivo por cada título. Y esta es una tragedia que se repite en el mar. 14 inmigrantes, entre ellos 7 niños que partieron de Turquía con destino a la isla de Lesbos, en Grecia, murieron cuando la rudimentaria embarcación de madera en la que se trasladaban naufragó. La Guardia Costera logró salvar a 27 personas. Al tiempo, Eslovenia empezó hoy a levantar barreras en su frontera con Croacia para controlar el flujo de indocumentados. Y de ataques como este es de los que precisamente huyen miles de sirios hacia Europa. El bombardeo tuvo lugar en una localidad cercana a Damasco y habría sido ejecutado por aviones rusos. El régimen de Bashar al-Assad dice estar ejecutando una ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico, en conjunto con aeronaves tipo caza enviadas por Moscú. Y este conductor de bus en Rusia se quedó dormido al volante y provocó un accidente que dejó varios pasajeros heridos. El vehículo chocó contra un separador y los viajeros volaron de sus sillas y sufrieron fuertes golpes. La compañía sancionó al trabajador. Después de la pausa, Chile tendría 2 cambios para su partido frente a la selección Colombia en la ruta eliminatoria a Rusia 2018. Ya regresamos con toda la información deportiva. Aquí los esperamos. Hola, muy buenas noches. La emisión deportiva la iniciamos aquí en Santiago de Chile, donde se disputará mañana el juego entre las selecciones local, la local y la selección de Colombia. Y hoy habló el técnico precisamente del equipo visitante, del seleccionado colombiano. El técnico José Peckerman dejó claro que seguirá al lado de la selección colombiana de fútbol pese a la salida del presidente hasta hace unos días de la Federación, Luis Bedoya. Y también dejó claro que James Rodríguez está a 100 puntos para enfrentar este compromiso. Las palabras del técnico de la selección nacional previo al juego de mañana ante Chile por eliminatoria. Peckerman fue el capitán hace 3 años de un barco que salió victorioso de Santiago y que vuelve con el mismo timón, pero con otros tripulantes. El 100% de los equipos en este momento de la eliminatoria de Sudamérica están jugando con su misma base, incorporando a alguno que otro jugador más joven, pero todos están con el mismo equipo. Hoy Jackson aparece como la mejor posibilidad para aguar la fiesta en el Estadio Nacional. Jackson es un jugador transparente, una excelente persona. Hemos convivido ya mucho tiempo. Hace 3 años fue Aguilar la barrera en el medio campo. Hoy se busca uno parecido. Este es un momento donde nosotros podemos intentar dar opción a algún jugador que pueda hacer algún otro tipo de aporte. En la rueda de prensa previo a enfrentar a Chile, José Peckerman también se refirió a la salida del presidente de la Federación, Luis Bedoya. No, en ningún momento he hablado con el presidente, con Luis. Mañana Peckerman intentará llevar de nuevo a buen rumbo la selección que hace 3 años se trajo una victoria para Colombia.
Bueno, hace pocos minutos terminó la práctica privada. El equipo colombiano en el Estadio Nacional de Santiago. Ahí será el duelo mañana ante la selección chilena, la selección austral. Hoy habló Jorge Sampaoli, al igual como lo hizo José Peckerman, pero también lo habían hecho en días anteriores jugadores importantes y uno polémico, Gonzalo Jara. ¿Y por qué polémico? Recuerden que hubo un momento incómodo en la Copa América que ganó Chile hace unos meses. Un momento que los uruguayos no quieren recordar, pero que la próxima semana tendrán seguramente o tendrá que ver con el duelo ante los charrúas en el Estadio Centenario de Montevideo. El hecho quedó ligado a su nombre. Mete la mano donde no corresponde. Yo lo dije, creo que para mí, que me lo vuelvan a repetir, creo que es un tema cerrado. Jara de inmediato se convirtió en sinónimo de polémica. Más allá de eso, es un partido de fútbol. Yo creo que ya basta de estar preguntando siempre lo mismo y estar rondando siempre lo mismo. Recuerdo que hoy, meses después, el defensa pide olviden para volver a hablar de fútbol. O cada vez que jugamos un partido clasificatorio contra Uruguay se va a hablar de lo mismo, creo que ya debería quedar acá. Colombia es la difícil prueba. Cada partido se enfrenta con jugadores diferentes, pero siempre con la calidad y a nivel de Europa. Por eso, de local, buscará borrar la sombra de la pasada Copa América con una gran presentación. Esta selección siempre va a querer salir a ganar y a jugar de la misma forma. El polémico jugador del Mainz de Alemania prometió más fútbol y menos show. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos.